Muy bien, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la clase del día de hoy de mitocondrias. ¿Okay? Debido a las condiciones actuales, la clase va a quedar grabada y disponible para todo aquel que quiera revisarla después. ¿Ya? Como yo explicaba a sus compañeros, los profesores no somos libres de parar de acuerdo a las condiciones, sino que estamos obligados a hacer las clases. Si no, somos responsables ante la Contraloría. Y nadie quiere ser responsable ante la Contraloría. Ok. Déjame apagar un poco la luz para que se vea muy bien. Entonces, el tema de hoy día son las mitocondrias. ¿Ya? Este tipo de organelo subcelular, ¿verdad? Bastante característico, distinto al resto de los organelos que vemos en general. Y vamos a hablar de ellas en particular porque se les da mucha importancia y esa importancia está muy bien determinada por las características y las funciones que cumplen, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es la estructura de las mitocondrias, ¿eh? La mitocondria, primero que nada, ¿qué tamaño tiene? Tenemos que pensar primero en el tamaño de las mitocondrias, porque cuando comenzamos a comparar tamaño de una célula eucarionte con una célula procarionte, ¿se acuerdan que veíamos que normalmente eran entre 10 y 20 veces más grandes las eucariontes? ¿Sí? Y la mitocondria en sí tiene un tamaño más parecido en sí a una célula procarionte, ¿ya? Entonces ya eso llamó la atención hacia principios del siglo XX a varias personas diciendo, oye, ¿por qué hay bacterias dentro de las dentro de las células? ¿Mm? ¿Qué otras características tienen que las hacen muy particulares? Tienen una doble membrana, claro, tienen una doble membrana, y eso no es gratuito, ¿verdad? Esa doble membrana además tiene una característica, que la parte de externa es bastante, podríamos decir, lisa, y además es bastante permeable a los elementos del citoplasma, ¿ya? Es permeable a iones, es permeable a moléculas pequeñas, ¿ya? Entonces es una barrera poco selectiva, ¿sí? En términos de selectividad no deja entrar o salir proteínas, cosas así ya de un tamaño más considerable. Mientras que la membrana interna tiene características importantes en el sentido de que presenta estas crestas mitocondriales. Y cuando ustedes vean este tipo de estructura, ¿ya? Esta estructura así, podríamos decir, con circunvalaciones y cosas por el estilo, tenemos que pensar que hay un aumento de la superficie, ¿no? Y ese aumento de la superficie nos indica que la superficie en sí es importante, cumple una función importante. Entonces, ¿qué función podría estar cumpliendo aquí la superficie? Es una cosa que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, ¿sí? Ahora, fíjense otra característica. Se fijan que acá que dice ADN mitocondrial, ¿ya? Las mitocondrias tienen un ADN propio. Tienen un ADN que además tiene características circulares, ¿ya? Ustedes ya hablaron un poquito del ADN con Tulio y con Elías. ¿Se acuerdan que el DNA de los eucariontes está organizado en cromosomas lineales, ¿no? Mientras que el DNA de las bacterias está organizado en cromosomas circulares, ¿ya? Y el de las arqueas también. Y en ese sentido, el DNA de las mitocondrias es un DNA circular. Entonces tiene más características de DNA procarionte, ¿sí? Por otra parte, tiene sus propios ribosomas. Y esos ribosomas también tienen características similares a las bacterias. Esos ribosomas son de tamaño de lo que se llama tamaño de sedimentación 70S, ¿ya? Los ribosomas de células eucariontes en general son más grandes, de tamaño de sedimentación de 80S. Precisamente, ¿qué es el S? Es un coeficiente de sedimentación que no viene al caso.
Pero lo que sí ustedes pueden darse cuenta es que el ribosoma eucarionte es más grande. Cumplen la misma función, tienen las mismas características muy similares, pero son distintos. ¿Ya? Entonces tenemos que pensar qué es lo que tiene esta membrana, qué es lo que tiene en el interior esta mitocondria, ¿sí? Y otra cosa que se me estaba quedando en el tintero, esta membrana en particular es tremendamente estanca, ¿ok? Es una membrana muy impermeable, entonces es muy difícil que cosas como iones la atraviesen sin transportadores, ¿ya? Y a pesar de que siempre hemos dicho las crestas mitocondriales, ¿no? Y hablamos de esta estructura con forma de cresta, fíjense que no todas las mitocondrias tienen crestas con esta forma así como empaladiza. ¿Mm? Si ustedes se fijan en las glándulas suprarrenales, tenemos acá unas crestas mitocondriales con forma tubular. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos está señalando eso? Que la función de esa membrana interna es un poco distinta. ¿Ya? Y eso está relacionado con un fenómeno, o más bien un proceso, que las mitocondrias participan mucho de la síntesis y de la degradación de lípidos. ¿Ya? ¿Y qué caracteriza las glándulas suprarrenales? ¿Se acuerdan? Por un lado, secretan adrenalina, ¿verdad? Y además secretan, en caso en general, corticoides, ¿verdad? Tenemos una liberación importante de corticoides, entonces son hormonas de qué tipo? Lipídicas, exacto. Entonces, justamente las mitocondrias tienen un rol importante en la síntesis de lípidos también. ¿Mm? Y aquí se fijan el tamaño. A ver, ¿por qué las vemos redondas? Porque el corte ahí, en vez de ser longitudinal, es un corte transversal. ¿Sí? Ok. Y lo que hablábamos un poco, ok, de la membrana interna, si ustedes se fijan, la membrana interna de la mitocondria posee una serie de lípidos que se llaman la cardiolipina, difosfatidilglicerol. Y fíjense, tenemos un glicerol y doble presencia de ácidos grasos en esta molécula. Eso hace que justamente los ácidos grasos acá estén mucho más empaquetados. Entonces hacen un ambiente mucho más hidrofóbico en el interior de la membrana y, como yo les decía, eso es mucho más estanco, ¿ok?, para los lípidos. Y esto ya lo habíamos dicho, ¿verdad? La membrana externa bastante permeable a moléculas de hasta 4 o 5 kilodalton. 4 o 5 kilodalton son 4 o 5 aminoácidos de tamaño. ¿Ya? La membrana interna, plegada formando las crestas mitocondriales con una alta concentración de lípidos. ¿Sí? Parece que hay una pregunta. Mm, acá está, chato. Y aquí lo que vamos a ver, fíjense, 30% del peso seco de esta membrana son lípidos. El 70% del peso son proteínas. Entonces, esta es una membrana es una membrana que está hecha principalmente de proteínas. ¿Y por qué es importante esto? Porque esas proteínas son las que cumplen la función en la mitocondria de la síntesis del ATP. Y vamos a ver, acá hay un error, esto no es ATP sintetasa, esto es ATP sintasa. No les cuento la cantidad de memes ñoños, pero memes, a fin de cuentas, ¿okay?, de ATP sintasa y ATP contasa. ¿Ya? Muy fome, ¿verdad?
Ahora vamos a hablar de esa enzima y vamos a hablar por qué se le dice ATP sintasa, ¿ok? Ya, y la matriz mitocondrial que vamos a ver qué función cumple, ¿ya? Ahora, fíjense que esta imagen de la mitocondria es totalmente anacrónica, ¿ya? Hoy en día sabemos que las mitocondrias tienen una estructura tridimensional que más parece un retículo que una sola mitocondria, ¿ok? Entonces vemos que se fusionan, que se separan, se dividen, y en general, mientras más forma de retículo tienen, más saludables están, ¿sí? Esa mayor cantidad de divisiones son en la medida que la célula va envejeciendo más, ¿sí? Esa imagen doble que ustedes ven ahí es un ejercicio que pueden hacer, que es de poner los ojos turnios e intentar juntarlas al lado, en el centro, ¿ya? Y si lo logran hacer bien, van a poder ver una imagen central en 3 dimensiones. Y eso les va a dar justamente la profundidad, ¿ya? Entonces van cambiando de forma, van cambiando de estructura. ¿Y de qué depende ese cambio? Fíjense, acá tienen justamente... Dynamic properties of the mitochondrial network can be seen in this living cell, which expresses... Ya. Bueno, acá justamente se ve esta imagen de mitocondria, ¿ya? Que vemos mitocondrias marcadas fluorescentemente. Y lo que tenemos acá son mitocondrias que han recibido justamente una proteína que se sintetiza desde el citoplasma y que trasloca al interior de la mitocondria. Si se fijan cómo tiene esta forma que yo les decía de retículo, ¿sí? Se dividen y se vuelven a juntar. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Fíjense que acá está el RNA mensajero en el citoplasma, y ese RNA mensajero va a dar origen a la síntesis de una proteína. Si es una proteína citosólica, no tiene marca, pero si tiene este pequeño péptido final, ¿ok? Esto es una secuencia de aminoácidos dentro de la proteína. Ese péptido que está en el carboxilo terminal, es decir, al final de la proteína, la última parte que se sintetiza, ese péptido va a hacer que esta proteína sea reconocida por un mecanismo de transporte en las dos membranas de la mitocondria y sea traslocada hacia el interior de la mitocondria. Entonces lo que veíamos en este video, en ese video que les decía, es una proteína fluorescente, ¿ya? Proteína fluorescente roja, asociada justamente a este péptido de manera artificial. Y eso te permite entonces que esta proteína fluorescente roja sea translocada al interior de la mitocondria, ¿ya? Y al ser translocada hacia el interior, cuando la miremos al microscopio de fluorescencia, vamos a ver justamente la estructura de la mitocondria. ¿Sí? Bueno, ahí tienen esta imagen, está en el LODIS, así que pueden verla con calma después. Fíjense cuál es la codistribución de las mitocondrias, ¿verdad? Si vemos acá el citoesqueleto de tubulina y vemos la distribución de las mitocondrias, nos damos cuenta que hay una codistribución, que hay una distribución muy parecida de una con otra. Y de hecho, si lo vemos en tiempo real, también con mitocondrias nuevamente marcadas con proteínas fluorescentes, vemos justamente que las mitocondrias se trasladan a lo largo del citoesqueleto de tubulina. Esto porque las mitocondrias tienen asociadas proteínas en su superficie. Y si son proteínas de unión a microtúbulos. Por ejemplo, esta veíamos acá, te lleva desde el centro hacia la periferia, ¿verdad? Es decir, te lleva de menos a más. ¿Se acuerdan qué tipo de proteína motora podría ser esa? Hay varias, pero en general son las quinesinas, ¿ya? En general, las quinesinas van de menos a más y las dineínas de más hacia menos.
¿Y por qué? Para mí me fue más fácil acordarme de eso pensando en el axonema de los cilios, donde están las dineínas. Entonces las dineínas desplazan hacia el extremo menos, ¿ya? Y eso hace que se doble. ¿Mm? Pero no es una, o sea, es una generalización. Pero fíjense lo importante que ya estábamos haciendo la idea de esto, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de las mitocondrias? Y nos recuerdan bastante a bacterias, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva probablemente a la aparición de las células protoeucariontes. ¿Mm? ¿Y qué sabemos de las células protoeucariontes? Que primero que nada eran células grandes, ¿verdad? Presentaban un citoesqueleto bien desarrollado, tenían un núcleo protegido probablemente por membranas. Esto es común a todas las células que hoy en día tienen mitocondrias, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, ¿qué características tenemos? Ahí parece que había una pregunta. ¿Había una pregunta? ¿No? ¿Apareció un chat? Gracias. Ah, ya. Muy bien, entonces, ahí está. Mm, ajá, ahí está, anclaje. Ajá, ahora sí. Ahora sí me veo. Entonces, ¿qué características tienen estas protomitocondrias? Una opción que se manejaba es que fueran parásitos intracelulares. ¿Mm? ¿A qué me refiero con características probables? Ah, buena pregunta. Todas las preguntas son buenas en general, pero esa es buena en particular. Eh, Me refiero a características que es muy probable que sean comunes a las mitocondrias ancestrales, ¿ok? O sea, ¿qué características pueden tener justamente lo que habrá sido las mitocondrias ancestrales? ¿Por qué probables? Porque no tenemos un experimento definitivo que nos indique que son así, ¿verdad? Y lo otro que sabemos, obviamente, que tienen DNA circular, tienen características de cierto grado de una membrana parecida a la de las bacterias en cierto sentido, que tienen ribosomas parecidos a bacterias, etc. Entonces, ¿por qué es poco probable que hayan sido parásitos intracelulares? Principalmente porque tienen un metabolismo muy eficiente, ¿ya? Entonces esto nos lleva al tema de la simbiosis, ¿ya? Y esto es un tema en la evolución que normalmente se deja de lado, ¿ya? Porque normalmente siempre la evolución se trata en los colegios desde el punto de vista darwiniano de principios del siglo XX, ¿sí? Que ni siquiera es muy justo con Darwin. ¿Sí? Eh, entonces, ¿cómo es lo que creemos que es la historia evolutiva de esto? Sabemos que un tipo de arqueobacteria, ¿sí? ¿Se acuerdan que veíamos que los eucariontes y las arqueobacterias tienen cierto grado de similitudes, ¿verdad? O sea, son filogenéticamente más cercanas entre sí que las arqueas con las bacterias. Debe haber establecido en algún momento una relación simbiótica con un alfa protobacteria, ¿ya? ¿Por qué decimos que una relación simbiótica? Porque no se puede hacer una conversación así y pasar de... O sea, la clásica que te dicen es que ¿no? Una arqueobacteria se comió una mitocondria pero no la digirió, ¿verdad? Eso es como plantear que alguien se conoció con otra persona en una discoteca anoche y hoy día se casaron, y que eso va a resultar, ¿verdad? O sea, podría llegar a resultar en algún
huevazo de aquellos, ¿no? En alguna película norteamericana de esas de que la gente se conoció en Las Vegas y se casaron. Pero la verdad es que la realidad no es así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creemos que ocurrió realmente? Hubo el establecimiento de una simbiosis. ¿Por qué es importante la simbiosis? Porque implica el establecimiento de mecanismos de comunicación entre un organismo y el otro, ¿ya? Entonces, en que yo te entrego algo, tú me entregas algo a mí. Tú adquieres esta ventaja, yo te doy. Entonces, eso llevó a que esta simbiosis en algún momento fuera tan cercana que en algunos organismos fue ventajoso presentarla de manera de endosimbiosis, una simbiosis interna. Y una cosa que se observó a partir de esta simbiosis interna es la transferencia de genes desde la mitocondria al núcleo de la célula eucariota. Sí, Simón, voy a subir la clase. Va a quedar, estoy grabando la clase, va a quedar grabada y va a quedar el PPT también disponible. ¿Ya? Entonces, esta entrega de genes de la mitocondria al núcleo de la célula es la respuesta a la clásica pregunta que alguien me va a hacer siempre, que es, y profe, si sacáramos las mitocondrias, ¿podrían vivir por su cuenta? ¿Son seres vivos independientes? La verdad es que ya no, porque buena parte de la información que codifica a mitocondria ya no se encuentra presente en la mitocondria. ¿Sí? Y fíjense que esto es tan ventajoso que se repite en la historia evolutiva. ¿Mm? A partir ahora de una cianobacteria. ¿Mm? Claro, en cierto momento transfirió genes de la mitocondria al eucarionte, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, el eucarionte tiene mecanismos más grandes de replicación, o sea, básicamente en aquellas que se hizo resultó mejor. ¿Mm? ¿Sí? Y de hecho el cromosoma mitocondrial tiene menos de 100 genes. ¿Mm? Y tiene genes para cosas como bien específicas, para los ribosomas mitocondriales, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, sí. Tiene su propia DNA polimerasa, tiene su propio mecanismo de replicación, ¿ya? Que es parte de lo que está... ¿Sí? Y fíjense entonces lo que yo les decía, acá se repite este evento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vemos que surge de acá? Plantas y algas. Entonces, estos eventos colaborativos, a diferencia de lo que nos dicen muchas veces de que no, que la naturaleza es la competencia de la sobrevivencia del más apto, podemos ver que hay eventos colaborativos, ¿no? Y que probablemente han tenido un impacto evolutivo enorme. En este caso, por ejemplo, da origen a dos grandes tipos de seres vivos, ¿no? De hecho, son los seres vivos que tienen la mayor biomasa en el planeta, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿podríamos demostrar que los genes mitocondriales son transferibles al núcleo celular? ¿Alguien cree ustedes que alguien haya podido hacer ese experimento? Ok, en la teoría, pero la pregunta es, ¿podemos demostrar? Porque la teoría es muy linda, pero cuando entramos en el método científico tenemos la siguiente característica, ¿verdad? Estamos acá, estamos observando el fenómeno, ¿verdad? Yo observo este fenómeno, ¿sí? Y planteo que este fenómeno tiene una manera de ocurrir. Yo digo, esto tiene que ser así, ¿verdad? ¿Y en base a qué digo eso? Bueno, porque tengo información de otros lados que combino con mi observación y esto genera una opinión fundamental, ¿verdad? Opinión fundamental.
¿Alcanzan a ver algo desde allá? Yo creo que dice que no. A ver. Y así es como la gente se mareó en las casas con el movimiento de cámara. No tenés que poner en el casco de la bici. Ah, hay que invertirlo eso. Sí, pero es que... A ver. Ya, ahí estamos reanudando la grabación. Ok, entonces. ¿Verdad? ¿Me puedes ayudar un segundito acá? Entonces, yo tengo veo algo, observo un evento, ¿verdad? Tomo la información que tengo de fuentes fundamentadas y eso me lleva a generar una opinión. Esta es una opinión fundamentada. ¿Sí? Por acá veo el timón. Y esa opinión fundamentada, ¿sí? Esa opinión fundamentada es lo que llamamos una hipótesis. ¿Sí? Y la hipótesis lo que va a hacer es que nos permite hacer entonces predicciones. Y esas predicciones yo las puedo someter a prueba mediante experimentos. ¿Qué pasa si se cumple mi predicción? Apoya mi hipótesis, ¿verdad? Si no se cumple mi predicción, tengo que rechazar esa hipótesis, tengo que cambiar, tengo que reformular mi opinión. ¿Sí? Entonces, justamente, este es el ciclo, ¿verdad?, que se convierte en el método científico. ¿Qué pasa cuando la hipótesis se refuerza muchas veces? ¿Okay? Cuando la hipótesis se refuerza muchas veces, pasa a influir sobre esto y genera nuevas hipótesis. Y eso, a final de cuentas, cuando ocurre reiteradas veces, da origen a lo que llamamos una teoría. ¿Sí? Pero depende de esa capacidad predictiva, y esa capacidad predictiva requiere la posibilidad de hacer experimentos. Si no, es simplemente un ejercicio mental. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para que nuestras hipótesis, ¿sí?, sean demostrables? ¿Sí? Entonces, acá entramos a la pregunta de cómo podemos demostrar si los genes mitocondriales son transferibles al núcleo celular. ¿Mm? Bueno, ¿qué es lo que vamos a necesitar para este experimento? Mitocondrias aisladas, ¿sí?, cromosomas mitocondriales aislados, el ADN de un gen de resistencia a antimicóticos, ¿ya?, con un promotor genético que solo permite la expresión en eucariontes. Fíjense lo siguiente. Imagínense que eucariontes es un sistema operativo, corren con un sistema operativo para Mac, ¿ya? En cambio, los procariontes corren con sistema operativo basado en Windows. ¿Qué pasa si yo intento correr un programa de Windows en Mac? No corre, ¿verdad? Si intento correr un programa de Mac en Windows, tampoco. Los promotores son justamente los reguladores de los genes, los reguladores de la expresión. Entonces, un promotor eucarionte
generalmente no es eficiente o no funciona bien en un contexto procariónico. ¿Mm? Acá tenemos una pregunta. Ah, Pablo, ya vamos a eso, ¿sí? Antibióticos sirve para matar bacterias, ¿verdad? Antibio, o sea, antivida, ¿ya? Pero ¿qué es qué es una micosis? Cuando alguien dice, uy, está sufriendo una micosis, que tiene hongos, ¿verdad? Clásicas micosis, pide atleta. ¿Qué hacemos? Ponemos clotrimazol, ¿verdad? Si ustedes intentan hacer pan con levadura y le ponen clotrimazol, el pan no va a leudar porque mataron las levaduras, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, sí, debe saber horrible el pan con clotrimazol. ¿Ya? Una cosa que podríamos agregar a este experimento es ADN de proteína fluorescente verde, pero no es necesario. Y necesitamos levaduras. ¿Por qué levaduras? ¿Qué tipo de organismo es la levadura? Como yo decía, es un hongo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿es un procarionte o un eucarionte? ¿Mm? Son eucariontes. Son eucariontes. Son eucariontes. Muchos de ellos son eucariontes unicelulares, ¿verdad? Y que podemos cultivar en grandes cantidades. A ver. Ajá. Natalia dijo justamente. Okay. Y necesitamos un antimicótico que podamos destruir utilizando el gen de resistencia del que estábamos hablando en el punto C. ¿Sí? Entonces, el método insertar C y D en B. Ok, C y D. Ok. Si yo inserto un ADN de resistencia a antimicóticos con un promotor genético que solo permite su expresión, ¿verdad? Y lo inserto, fíjense, lo inserto en el cromosoma mitocondrial, ¿sí? ¿Se pueden imaginar qué es lo que estoy haciendo? Tengo el programa operativo de Windows y le inserté un programa de Mac, ¿sí? Entonces, mientras esté en Windows, esto no va a poder correr, ¿verdad? Y ahora yo voy a meter ese computador de Windows dentro de un computador Mac. ¿Ya? ¿Me sigues hasta ahí? Entonces, yo voy a tomar ese programa operativo, ese cromosoma mitocondrial, se lo voy a insertar a una mitocondria, ¿sí? Y como viene con este pequeño cassette de gen que solo se expresa en eucariontes, mientras esté en el contexto de la mitocondria, no se va a poder expresar. ¿Sí? ¿Me entienden hasta ahora? ¿Qué pasa? Cuando yo inserto estas mitocondrias, ¿verdad? Cuando yo inserto estas mitocondrias dentro de levaduras, ¿se fijan? Yo metí entonces estas mitocondrias que yo modifiqué dentro de levaduras. Entonces vienen con un gen que se puede expresar en levaduras, pero mientras esté dentro de la mitocondria no va a poder expresarse. Tiene que salir de la mitocondria para poder funcionar. ¿Y qué gracia tienen las levaduras? ¿Cómo? Claro, pero ¿cómo me voy a asegurar de verlo? Porque eso creen ustedes que es un fenómeno muy común. O sea, yo podría utilizar una fábrica de cerveza y tendría miles y miles y miles y millones y millones y millones de levaduras, ¿verdad? Y cuando agregue el antimicótico a esa piscina de levaduras, se van a morir todas, excepto aquellas que pasaron su gen
desde la mitocondria al núcleo de la levadura. Y este experimento se hizo. ¿Ya? Muy elegante para demostrar que el fenómeno ocurre. ¿Ya? Simón, tienes un montón de eucariontes unicelulares. Piensa principalmente, por ejemplo, en todos los protozoos. ¿Ya? Solamente vayan a mirar lo que son los protozoos y se van a dar cuenta que tenemos una diversidad gigantesca de eucariontes, ¿ya? Unicelulares. Sí, hay multicelulares. La multicelularidad ocurre 5 veces en la evolución. Una es en las células de los metazoos, es decir, los animales. Otra es en los hongos, en fungi. ¿Ya? La otra es en planta. La otra, hay otras dos que son más clásicas de microbiología, no me acuerdo el nombre ahora. ¿Sí? Pero la multicelularidad no es un evento común. ¿Ya? ¿Por qué no va a ser un evento común? Porque al igual que la simbiosis requiere mecanismos de comunicación entre células a distancia, ¿verdad? Entonces, el establecimiento de esas vías de comunicación para que un organismo pueda llegar a ser multicelular requiere de mucho tiempo y requiere de mucha suerte. ¿Mm? Claro. Y es que además hablamos muy descontextualizadamente de muchas cosas, ¿no? Entonces, rara vez ustedes pudieron ver en el trabajo práctico de microscopio, tuvieron la opción de ver, ¿cómo se llama? No era Daphnia, era otro protozoo, que me mandaron el video los ayudantes del protozoo. ¿Mm? ¿Mm? En el agua de charco, ¿verdad? Y que tenía cilios y se movía para todos lados, ¿verdad? Y era bien divertido. ¿Mm? Entonces, la presencia, se fijan, esa es una célula extremadamente compleja, una célula enorme, ¿ya? Y es eucarionte, pero es una célula. ¿Mm? Entonces, acá tenemos un resumen de las vías metabólicas de las cuales vamos a hablar con respecto a la mitocondria en el resto de la clase. ¿Ya? ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos bien. Nuevamente, fíjense que estamos haciendo la separación entre la membrana externa, el espacio intermembrana, la membrana interna y la matriz. ¿Ya? Si ustedes ven estos 3 espacios, este espacio de afuera, que es el citoplasma, es prácticamente continuo con este espacio intermembrana. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que la membrana externa era tremendamente porosa y que permitía mucho el paso de sustancias, ¿no? Y entonces fíjense qué es lo que vamos a ver acá. Lo que vamos a ver es el establecimiento de lo que se llama una gradiente quimiosmótica. ¿Okay? A ver, aquí hay tres tipos de reacciones importantes. ¿Sí? La primera es la oxidación de piruvato o ácidos grasos hasta dióxido de carbono acá en el interior. ¿Ya? La segunda es la transferencia de electrones. Ustedes pueden ver acá electrones que pasan. ¿Ya? Y eso está acoplado al bombeo de protones hacia este espacio intermembrana. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar con la concentración de protones en el interior de la mitocondria si yo estoy bombeando protones hacia acá? ¿Cómo? Va a ser menor. O sea, ¿se acidifica o se basifica? ¿Sí? Excelente. ¿Ya? Es decir, va a aumentar en términos de
de número el pH, ¿verdad? Si estaba en pH 7, esto va a pasar a ser un 7,4. ¿Ya? Y de hecho lleva casi un pH de 7,8. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar cuando dejemos entrar a estos protones de vuelta? Si yo concentré protones afuera y abro una puerta para que ingresen, ¿con cuánta fuerza creen ustedes que van a ingresar? Exacto. Exacto. Y a favor de esa gradiente, entonces entran de manera a favor o en contra de entropía. A favor, o sea, aumenta la entropía cuando ingresan, ¿verdad? Y ese aumento de entropía ahora se acopla a la síntesis de ATP. ¿Sí? Vamos a ver eso con calma. Acá está el mismo esquema, ¿ok? Acá tenemos justamente ¿ya? La entrada de piruvato, la entrada de ácidos grasos, su oxidación hasta dióxido de carbono, el paso de estos electrones de alta energía a través de estos complejos transportadores de electrones, el acoplamiento de estos electrones que podríamos decir ya desenergizados con oxígeno, y la síntesis de moléculas de agua. Y se fijan que ahí está justamente el bombeo de protones hacia el espacio intermembrana. Y ahí se concentraron y cuando ingresan a través de esta enzima que es la ATP sintasa. ¿Se fijan en términos de proteínas en la membrana? Tenemos un montón de proteínas ahí, ¿verdad? Ok, ¿qué es esto del ATP? De partida, ¿qué característica tiene el ATP como molécula? ¿Qué tipo de molécula es? Es un nucleótido, ¿verdad? ¿Es una desoxirribosa o una ribosa? Ahí dice. ¿Ya? Y fíjense qué característica tiene. Tiene un delta G de 12 kilocalorías por mol. ¿Ya? Es decir, el delta G es menos 12 kilocalorías. Y tenemos estas otras dos moléculas, que son el NADH y el FADH. Y nuevamente fíjense, una ribosa, una base nitrogenada, otra ribosa, otra base nitrogenada. ¿Qué tipo de molécula les parece que es la nicotinamida adenina dinucleótido? O NAD. Fíjense que acá está la idea. Dinucleótido, ¿qué les está diciendo? Ahí tienes una base nitrogenada, otra base nitrogenada, ribosa, ribosa, y unido por los fosfatos. ¿Qué gracia tiene esta? Que cuando tú le agregas un electrón, de alguna manera, ese electrón entra en resonancia en estos. Entonces, estos anillos entran a resonar y mantienen un electrón atrapado acá, pero débilmente atrapado, entonces lo pueden ceder con facilidad. ¿Ya? Eso es poder reductor, ¿verdad? Esa es la capacidad de reducir. Entonces tenemos eso en el NAD y el FAD. ¿Sí? Exacto. Este anillo aromático aquí tú le metes un electrón y te fijas que ahora tenemos dos dobles enlaces en lugar de tres. Pero además que son dobles enlaces que están todo el rato moviéndose. Están como. ¿Sí? Entonces, una cosa importante para entender las reacciones de óxido de reducción en la mitocondria es que hay que seguir los electrones. Hay que ver para dónde fueron los electrones y ahí lo vamos a entender todo. ¿Ya? Entonces, fíjense qué es lo que va a pasar. Esto se saltó una pieza importante.
Porque ¿cómo llego a piruvato yo? Se fijan, acá estamos comenzando de piruvato y siempre hablamos de la glucosa. ¿Mm? Entonces, lo que pasa, espero que alcancen a ver desde la pantalla. Voy a dejar de compartir ahí, entonces eso va a poder ser. Entonces, ustedes tienen una célula, y aquí tienen glucosa. ¿Sí? Y esa glucosa ingresa a la célula en un cotransportador con sodio, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Y esta glucosa que tenemos acá, ahora va a recibir la unión de ADP. ¿Y qué pasó? Aquí tenemos glucosa 6-fosfato. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Esta glucosa 6-fosfato va a sufrir un fenómeno que se denomina glicolisis. ¿Sí? Y durante la glicólisis, esta glucosa primero se va a dividir en dos moléculas. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? 6, ¿verdad? 6 carbonos. Se va a dividir en dos moléculas de 3 carbonos. ¿Sí? Y de esas moléculas que se van a oxidar, va a obtener ATP. ¿Sí? ¿Ya? En efecto rigor, aquí mete dos moléculas de ATP y aquí recupera dos moléculas en total. ¿Sí? Entonces la ganancia neta es de 100%. La gente siempre le dice a uno que la glicólisis es poco efectiva, poco eficiente, solo obtienes 2 ATP de ganancia neta. Perdón, ¿qué pasaría si las AFP nos dieran una ganancia del 100% con respecto a nuestros ahorros? ¿Estaríamos intentando cambiar el sistema de AFP? No, ¿verdad? Entonces, este sistema les funciona muy bien a muchas células. ¿Ya? Lo que sí es que aquí quedamos con moléculas de 3 carbonos finales, ¿ya? Que son el lactato, ácido láctico. Y el lactato ahora va a ser transformado en lo que llamamos piruvato, que también es de 3 carbonos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Y qué es lo que pasa con el piruvato? El piruvato es ingresado a la matriz mitocondrial y aquí entra lo que llamamos el ciclo de Krebs. ¿Sí? Ok, entonces, esto es lo que faltaba en la diapositiva. Después me recuerdan para el PowerPoint agregarle una diapositiva con esto, ¿ya? Bien. La clase de genética es para otro curso, ¿ya? Entonces, fíjense, acá está el piruvato, ¿verdad? Y el piruvato ingresa justamente a la matriz mitocondrial. Fíjense, 1, 2, 3 carbonos, ¿verdad? Y acá se descompone, se oxida, a esta molécula de 2 carbonos, el acetil-CoA. ¿Sí? ¿Ven cómo sale acá uno de los carbonos en forma de dióxido de carbono?
Cuando hablamos de dióxido de carbono, ahora estamos hablando de una molécula que es inorgánica, ¿ya? Porque la química orgánica depende de la unión de carbono-carbono. Entonces ese ya es carbono inorgánico. Y fíjense qué es lo que pasa. Tenemos acetil-CoA. Y fíjense qué es lo que pasa por acá. Un ácido graso, que es una cadena larga de carbonos, ¿verdad? Ingresa a la mitocondria y es degradada, ¿m?, también hacia acetil-CoA, en ciclos constantes. Entonces, una molécula de 14 carbonos va a hacer un ciclo y va a quedar de 12 carbonos y entrega un acetil-CoA. Hace otro ciclo, queda de 10 carbonos y entrega otro acetil-CoA. ¿Sí? Y aquí tenemos el acetil-CoA. Fíjense nuevamente qué característica tiene. Aquí tiene el grupo acetilo, ¿verdad? El grupo de los dos carbonos que le sacó al piruvato. Y acá tiene una cadena bastante parecida a un ácido graso, en cierto sentido hasta aquí. Después una parte de dos fosfatos, una ribosa y una adenina. ¿Quién está metido ahí de nuevo? Un nucleótido. ¿Sí? Entonces, este coenzimo, el coenzimo A, tiene una estructura de nucleótido y tiene una pequeña parte de ese nucleótido que se parece más a un ácido graso. Entonces esto le permite unir distintas moléculas, ¿ya? Y entonces en forma de este piruvato, ¿ya? Acá, perdón, acá está justamente el ciclo que les decía, ¿verdad? Ácido graso CoA, ingresa, entrega 2-FADH, con agua se hace una hidrólisis, se separa esto y vemos que dónde salió el acetil-CoA, aquí. ¿Sí? Y volvemos a tener entonces acá un ácido graso con más corto en dos carbonos. ¿Sí? Y fíjense que ahora este acetil-CoA, que venía desde acá, ¿verdad? Viene tanto del piruvato como de los ácidos grasos. Este acetil-CoA ingresa a este sistema, que es el ciclo de Krebs. Y yo les digo de inmediato que yo no necesito que ustedes se aprendan cada una de las enzimas y de los pasos del ciclo de Krebs. ¿Ya? Eso lo verán en bioquímica y verán por qué tienen que verlo en bioquímica. ¿Ya? A mí lo que me interesa es que se fijen en lo siguiente, fíjense. Una molécula de 2 carbonos de acetil-CoA se une con esta de 4 carbonos, que es el oxaloacetato. No necesito que se aprendan el nombre de oxaloacetato tampoco. ¿Ya? Pero fíjense qué es lo que pasó acá. Tenemos una molécula de 6 carbonos. Y aquí obtenemos justamente NADH. ¿Qué es lo que era el NADH? Era una molécula de NAD que venía con 2 electrones, ¿verdad? Entonces, estamos sacando de aquí poder reductor. Se saca un dióxido de carbono, quedamos una molécula de 5 carbonos, se saca otro NADH, se produce otro dióxido de carbono, se obtiene un GTP. Energéticamente es el equivalente a un ATP. ¿Ya? Se obtiene un FADH acá y después otro NADH. Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo? ¿Estamos obteniendo grandes cantidades de ATP aquí? No, ¿verdad? Lo que estamos obteniendo es grandes cantidades de electrones, ¿okay?, de poder reductor en forma de NADH y en forma de FADH2. ¿Ya? Y aquí tienen, bueno, cada uno de los fenómenos, ya pueden después revisarlo con detalle si ustedes quieren. Yo no necesito que se los sepan de memoria, ¿ok? No me interesa que sepan que el oxaloacetato y el acetil-CoA forman citrato y de ahí isocitrato y alfa-ketoglutarato y succinil-CoA y succinato, fumarato, malato y de nuevo oxaloacetato. No, a mí eso no me interesa, ¿ya? Lo que sí me interesa es que tengan claro este fenómeno. Ingresan 2 carbonos, se juntan con una molécula de 4, forman una de 6, y esta se descompone rápidamente a una de 5. Y obtengo NADH. ¿Verdad? Porque aquí entra el fenómeno que es la fosforilación oxidativa, y esto es lo más interesante de todo, que es cómo convierto esos electrones ahora en ATP.
¿Sí? Aquí tenemos un video bien entretenido. Fíjense, ¿qué es lo que estamos viendo? Un video, sí. La membrana, pero se fijan qué membrana estamos mirando, la membrana interna, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo acá, yo digo, me pongo acá, se fijan que yo puedo estar puesto como en la parte del canalículo, que corresponde realmente, es continuo, ¿verdad? Con el espacio intermembrana. Entonces, si yo estoy mirando desde arriba la membrana interna, estoy en el espacio intermembrana, ¿verdad? Ustedes ven ahí justamente la bicapa lipídica, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que esto tiene muchas proteínas? Ok, espacio intermembrana, matriz mitocondrial, ¿sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Bien. Ah, va, está al revés. Perdonen, estoy diciéndolo al revés. Fíjense que acá tenemos una alta concentración de protones, ¿verdad? Y acá tenemos poca. Estos puntos amarillos son los protones. Entonces, si tengo una alta concentración de protones, este es el espacio intermembrana y esta es la matriz mitocondrial, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿No se desconfunden? ¿No les confundo más todavía? Ok, entonces, espacio intermembrana, matriz mitocondrial. ¿Cómo? Ay. Y después lo pregunto en la prueba y la gente se confunde y yo digo, ¿pero cómo se confunden? Ya. XD, exactamente. ¿Ya? Entonces, pocos protones, matriz mitocondrial, muchos protones, espacio intermembrana. ¿Ya? Ok, Alejandro, no las sigas enredando. Ya. Entonces, ¿en qué sentido, en dónde está la gradiente? Estamos la gradiente de mayor a menor, ¿verdad? ¿Cómo se establece esta gradiente? ¿Sí? O bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué se usa esta gradiente? Se fijan que yo les había hablado de esta enzima, la ATP sintasa, ¿ok? Que de hecho se llama F0 por esta estructura de acá, F1 por la estructura de acá, ATP sintasa. Y fíjense lo que hace la ATP sintasa. ¿Cómo? Ujú. Exactamente. ¿Qué tipo es? Bueno, precisamente, ¿verdad? Cada vez que pasan protones, esto gira. Físicamente se ha demostrado cómo gira. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando esto gira? Mueve esta estructura de acá. Y esa estructura de ahí lo que hace es que toma un fosfato y un ADP y los comprime. Y los comprime, y los comprime, y los comprime hasta que reaccionan y forman ATP. ¿Verdad? Entonces es una prensa de formar ATP. Y para que haga el paso de prensar, necesita que pasen los protones y le den giro. ¿Ya? Entonces se fijan cómo va, ahí van entrando ADP y fosfato, y crunch, y hacemos ATP. Y ahí salió el ATP. ¿Sí? Es una máquina. Sí, sí, es eso, es una máquina fabricante de ATP. ¿Mm? ¿Sí? La F0, F1, ATP sintasa. Lo que pasa es que tienes una alta concentración de ATP en general, ¿ya? Pero el ADP tiene mucha afinidad por esta zona. Entonces, cuando hay ADP, rápidamente se va a unir ahí. ¿Ya? Ya, ahí está
el flujo de protones, etc. ¿Qué pasaría si yo hiciera girar esta máquina al revés? Degradar a ATP y girar al revés. O sea, tendría una bomba de protones, ¿verdad? Ujú. Y eso también ocurre. ¿Qué pasa si la concentración de protones es igual adentro que afuera? ¿Cómo? O no va a ser nada, no va a haber una diferencia de potencial. ¿Verdad? Entonces ahí no va a girar. Ujú. Entonces, cómo se establece esta gradiente de protones es sumamente importante. Y en eso juegan un rol estos cuatro complejos, ¿ya? Y tienen unos nombres sumamente originales, el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4. Ahora, sí tienen nombres más complicados que eso, pero no los vamos a usar, ¿ok? Y fíjense qué es lo que están haciendo. El complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4 bombean protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. ¿Sí? En cambio, el complejo 2 lo que hace es que le entrega electrones al complejo 3 y al complejo 4. ¿Ya? ¿Y cómo hacen esto? Fíjense que acá tenemos el complejo 1, ¿m? Y van bombeando protones y mantienen entonces esta gradiente de protones. ¿Cómo? Lo que hace es que lo transfiere a través de este carrier de electrones que es la plastoquinona. Entonces los entrega a estos dos complejos. ¿Mm? Oh, espérame un segundo. Ya. Entonces, ¿qué me decías, perdón? ¿Qué es lo que estaban haciendo entre el 3 y el 4? Ahí. También hay un paso de electrones acá. ¿Mm? Fíjate, vamos por partes. ¿Ya? Comencemos con el complejo 1. Fíjense, acá tenemos justamente electrones, ¿verdad? Que van pasando, entonces tenemos electrones que van moviéndose de un punto al siguiente y después van a ser transferidos acá. ¿Mm? Y finalmente aquí van a ser entregados al oxígeno, perdón, por este lado, entregados al oxígeno. Pero vamos al complejo 1. Fíjense qué es lo que tenemos acá. Nada H, ¿verdad? Que venía con dos electrones unidos, cede estos electrones, aminoácidos que están ubicados en el complejo, entonces están en la estructura tridimensional de esta proteína, ¿ya? Distintos aminoácidos que tienen afinidades crecientes por esos electrones, ¿ya? Entonces, fijan que estos electrones van pasando. ¿Mm? Esto es una corriente de electrones, ¿verdad? Entonces, esa corriente, lo que va generando, ¿okay?, en estos centros redox, es un campo eléctrico, ¿sí? Y ese campo eléctrico, bueno, esto va de baja afinidad hacia alta afinidad, ¿verdad? Entonces, ese campo eléctrico que se va formando acá es el que va a atraer protones, ¿m? Y que los va a hacer justamente pasar de un punto al siguiente. ¿M? Los puntitos celestes son los electrones. ¿M? ¿Ya? Ese salto es muy largo, entonces justamente no ocurre. ¿Ya? Y ven cómo se va formando entonces un campo eléctrico ahí, ¿verdad? Y eso hace que
3 protones atraviesen, ¿m? Y pasen de un punto hacia abajo. ¿M? Pasen del espacio intermembrana hacia, perdón, pasen de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. ¿M? Ahora, ¿qué pasaría si este electrón se quedara ahí? Si este electrón se quedara ahí, ¿qué pasaría con los electrones acá en la cadena transportadora? Se atorarían, ¿verdad? Entonces este electrón hay que sacarlo de acá. ¿Mm? ¿Sí? Y fíjate que acá tenemos un transportador de electrones que es llamado el coenzimo Q. ¿Ya? Y que lleva esos electrones ahora al complejo 3. Y fíjense qué es lo que pasa en el complejo 2. Tenemos una vía transportadora de electrones más corta, dependiente del FADH, y que entrega 2 electrones al coenzimo Q. ¿Y se fijan que no hay transporte de protones acoplado? ¿Mm? ¿Ya? ¿Sí? Eh, donde yo tengo entendido, los 4 lo atraviesan. ¿Sí? Tiene menor estructura. Ok, y acá fíjense que está el coenzimo Q que entrega los electrones. ¿Mm? Ahora vemos una imagen general y vamos a ver si atraviesa bien o no la membrana. Y fíjense que estos electrones ahora son entregados al citocromo C, ¿ya? Y el citocromo C ahora le entrega esos electrones al complejo 4. Y en el complejo 4, esos electrones, después de hacer justamente el, el transporte de los protones, ay, maldito seas. Fíjense, después de que hizo el transporte de los protones, se fijan que hay 2 moléculas de agua aquí. ¿Mm? Entonces, transfiere estos electrones a un átomo de oxígeno molecular, ¿verdad? 2 oxígenos. ¿Sí? Eso le permite justamente unir ahora a estos oxígenos, unirles hidrógeno. Y con 2 electrones más, o sea, con 2 protones más, ven, se fijan, forma agua. ¿Qué pasa si yo pongo un veneno, por ejemplo, estricnina? ¿Mm? No, espérate, no es la estricnina. ¿Cómo se llama la que está presente en las almendras? Ay, no es arsénico, no es estricnina. Es el clásico veneno de los libros de Agatha Christie. Ay, se me olvidó ahora el nombre del veneno. Lo que hace ese veneno, después me voy a acordar el nombre obviamente, es que bloquea este fenómeno. Se une aquí. Entonces, esos electrones se acumulan. Y se fijan, ¿qué pasa si se acumulan esos electrones con todo el resto de la cadena transportadora? ¿No? Los detiene para atrás, ¿verdad? Y si no hay oxígeno, también se detiene la cadena transportadora, ¿verdad? Entonces, se fijan que tenemos un mar de complejos 1, complejos 2, complejos 3, complejos 4, bombeando protones, y esto hace que la concentración de protones en el interior de la matriz mitocondrial sea más baja que en el espacio intermembrana, y que la ATP sintasa entonces pueda girar y sintetizar ATP. ¿Sí? Acá está justamente lo mismo, ¿ya? Lo mismo, pero escrito, ¿ya? ATP synthase is a molecular machine that works like Shut up. Acá tenemos justamente la ATP sintasa, ¿verdad? Ustedes ven lo que ya hablamos, ¿verdad? El movimiento, ¿m? Cómo obliga a moverse, ¿m? Como la F0, F1, ATP sintasa, ¿verdad?
va actuando sobre estas dos moléculas. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Mm? Ahí tienen la estructura molecular. ¿Qué reconocen acá? ¿Cómo se llama esta estructura secundaria? Alfa hélices, ¿verdad? ¿Y acá? ¿Mm? Ahora los vamos a ver. Esto, se dan cuenta, es un dominio, este es otro dominio, ¿verdad? ¿Se fijan que da vuelta el rotor y obliga a esos dominios a moverse y a sintetizar el ATP? ¿Mm? ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? Bombea al revés. Ah, y este es bien bonito. Si ustedes le ponen una proteína fluorescente en forma de palito, ¿ya? Y lo ponen en una mitocondria o en un ambiente rico en ATP, o sea, rico en protones, fíjense lo que se observa. O sea, se ha demostrado que esto gira de esta manera. ¿Mm? Y esa es la velocidad a la cual gira. Ya, entonces la síntesis del ATP ya vimos cómo ocurre, ¿verdad? Tenemos otras bombas en vesículas que se llaman bombas de tipo... estas son las de tipo F, las de la ATP, la ATP sintasa, ¿ok? Y las de tipo B, se fijan que tienen una estructura muy parecida, pero que lo que hacen es que bombean protones hacia el interior de un organelo, por ejemplo, del lisosoma, ¿verdad? Para eso hidrolizan ADP, ¿sí? Y aquí tienen justamente un breve resumen de todo lo que es la mitocondria, en términos... Ya, se ve horrible, sí sé. Ya, ya, está bien. A primera vista está feo, ¿verdad? Pero veámoslo por partes, como decía Dexter, era el de la serie. ¿Mm? ¿Ok? Fíjense esta. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Entra el piruvato, ¿verdad? Molécula de 3 carbonos. Pierde un carbono a acetil-CoA. ¿Sí? Y acá se pierde, se va oxidando hasta dióxido de carbono que se elimina, ¿verdad? Y ahí obtenemos NAD y FADH. ¿Mm? ¿Sí? ¿Menos horrible ahora? Fíjense que acá viene el ácido graso que se degrada a acetil-CoA y ingresa a lo mismo. No tan feo, ¿verdad? Ya. Y fíjense el NAD, el FAD que teníamos acá, ¿ok? Ahora entregan NAD y FAD, entregan electrones al complejo 1, al complejo 2, al complejo 3 y el complejo 4, y esos bombean protones ¿mm? hacia este espacio intermembrana. ¿Se fijan? Y al concentrarse los protones acá, ¿ok? Entonces se fijan que entran 3 protones y se sintetiza un ATP. ¿Verdad? ¿No está tan fea? ¿Cómo? Claro, intercambian ATP por ADP. No quieres que se te forme una alta concentración de ATP aquí porque te va a inhibir la formación de ATP. ¿Mm? ¿Cómo? No, porque te acuerdas que yo te dije que esta membrana era bien permeable. Entonces el ATP difunde hacia el resto de la célula. ¿Mm? Esto es lo mismo. Resumen, acoplamiento quimio-osmótico. Eso es lo que llamábamos justamente este sistema de concentración de protones y síntesis de ATP. Son organelos característicos de un evento endosimbiótico, las reacciones de óxido-reducción, es importante las células aeróbicas, ¿ya?
Ya, reacciones de oxidorreducción. Ok, y si se dañan, ¿m? Si se dañan las mitocondrias, cosa que ocurre porque tienen muchos radicales libres, producto de que están haciendo oxidación, son uno de los mecanismos que desencadena procesos de muerte celular mediante la liberación del citocromo C. Y eso lo van a ver en la clase de apoptosis. ¿Ya? ¿Qué? Van a tener una clase de ciclo celular que incluye apoptosis. ¿Ya? Ahí tienen los resúmenes y ahí están las dudas. ¿Qué función cumplen dos membranas? ¿Cuál es de las dos membranas es crucial? ¿Cómo se obtiene energía para sintetizar ATP? ¿Qué es una gradiente electroquímica? ¿Por qué presentan crestas mitocondriales? ¿Qué formas tienen? ¿Ya? Etcétera. ¿Sí? Y eso sería la clase de hoy día. Dudas, preguntas, quejas. Profe, ¿cómo se llaman los ciclos que vimos en clase? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, entonces dejamos de grabar.